este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta TV Noticias al cierre. Estimados televidentes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al cierre. ¿Cómo le va, Carlos, en el puerto de Manta? Tenemos agenda repleta en Manta y en Puerto Viejo. Buenas noches. Malena, buenas noches. En efecto, miércoles 17 de abril del 2019 tenemos 3 invitados en Manta. Tenemos la presencia del gestor de la reactivación en Manta, el ingeniero Jimmy Ponce. Está el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Manta. Y tendremos a uno de los gestores culturales con quien vamos a hablar de reactivación. Así que esta noche tenemos agenda llena en el puerto de Manta, la capital manavita. ¿Qué nos tiene esta noche, Malena? Puerto Viejo tiene también, como decía, completa su agenda para esta noche. Así que voy a dar a conocer a nuestros invitados. Mucha atención, hoy nos acompaña el abogado Frank Roldán. Él es el presidente de la Federación Nacional de Judiciales. Con él vamos a conversar temas relacionados al gremio, al tema de la justicia y todo lo relacionado. Yo sé que va a estar muy interesante, quédese con nosotros, no se puede perder esta entrevista. Pero además tengo un segundo invitado en la ciudad de Puerto Viejo. Se trata del ingeniero Marcos Dávila. Él fue presidente del anterior Tribunal Provincial de Manabí, ahora Consejo Nacional Electoral Manabí. En todo caso, pues 2 invitados en Puerto Viejo, 3 en Manta. Ni tiempo para decir nada más que para, entiendo, ir a nuestra primera pausa publicitaria y de lleno comenzar con nuestras entrevistas. Volvemos a breve entonces, ya volvemos, amigos. Entrevista en TV Noticias. Estamos de vuelta con ustedes, amigos televidentes del puerto de Manta. Tenemos 26 grados centígrados, empezó a bajar un poco la temperatura y que estamos en Semana Santa. A propósito, acá nos acompaña el ingeniero Jimmy Ponce. Él es uno de los promotores de la reactivación de Manta. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Un saludo cordial a la ciudadanía de Manta y de Manabí. Gracias por la invitación y estamos aquí prestos para poder compartir la información correspondiente de lo que se viene a raíz de la iniciativa del Frente de Reactivación de Manta. Y a propósito, ¿qué es el Frente de Reactivación de Manta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, el Frente de Reactivación de Manta nace en base a la necesidad de tener el palancamiento directo con las autoridades electas, tanto locales, provinciales y nacionales, con la finalidad de que esta nueva administración que se viene, tener la oportunidad de poder escuchar a quienes no tuvimos la oportunidad de ser escuchados en las anteriores administraciones y tal vez de que estas nuevas autoridades tengan la oportunidad de, en esta vez sí, de escuchar y tal vez buscar el beneficio que todo el mundo queremos, un mejor Manta. ¿Y cuál es el propósito? ¿Armonía? ¿Recursos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la intención? El objetivo del Frente de Reactivación de Manta busca la unidad en cada organismo que estamos apoyando y respaldando, que se ha extendido el radio de acción. Es decir, entonces se arma un colectivo social que busque al menos identificar una visión. Exactamente, está enfocado en apoyar, palanquear y respaldar a todos estos gremios que de una u otra manera han tenido distintas desorganizaciones, pero a través de cada organismo que estamos realizando, por cada frente, estamos teniendo la oportunidad de organizarnos y presentar propuestas para ser escuchadas y trabajar conjuntamente de la mano con administradores locales y provinciales. ¿Y el objetivo es social o tiene un vínculo político allí? No, es netamente social porque nace a raíz después de todas las elecciones que se acaban de culminar. Bueno, muy bien, ingeniero, ¿se han realizado algunos eventos? Sí, tuvimos con una gran exactitud y felicitaciones por parte de los asistentes que se dio la primera asamblea del Frente de Reactivación Económica, donde hubo un aproximado de unos 800 a 1000 personas,
tuvieron la autoridad electa, el alcalde y el prefecto electo en esa asamblea, y obviamente a raíz de eso pues se ha extendido el radio de acción, donde estamos para el día de mañana en el segundo frente que se ha creado, que es en los sectores culturales, en una gran asamblea donde hemos invitado a todos los actores y activistas culturales que asistan y presenten su propuesta, donde hemos tenido la confirmación del alcalde electo y del prefecto electo y otras autoridades presentes. ¿Se va a elaborar una agenda de temas o se va a elaborar una propuesta general como Bueno, ciudad? en sí tenemos un orden del día donde se da las bienvenidas, donde presentamos un tipo de presentación y presentaremos por parte de algunos sectores culturales que van a exponer y van a presentar sus planteamientos y necesidades para potencializar la cultura de Manta y de Manabí. Este es un colectivo que va a continuar, entonces. Exactamente, hemos extendido el radio de acción, como le hemos dicho. Ahora estamos, una vez que culminamos el tema de los sectores culturales, el 24 de abril también tenemos el Frente de Fomento Productivo y Turístico, que va a ser en el MAC Cine, esa asamblea. El 30 de abril tenemos también en el Auditorio Horacio Lobo la Asamblea de la Inclusión Social, donde también estamos trabajando con ellos, donde hemos también invitado a las autoridades electas para que ellos sean los promotores. Como lo dije al principio, el Frente nace de tener la oportunidad del palancamiento y ordenarnos y establecer objetivamente esas propuestas. Una agenda de ciudad. Exactamente. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. En el tema cultural ya mismo estará Antonio Cedeño. Sí, exactamente, el compañero Antonio Cedeño, uno de los gestores culturales que viene a exponer y hacer la cordial invitación para el día de mañana en el Horacio Lobo a las 6:30 del PM de la tarde. Todos cordialmente, la ciudadanía mantense y manabita. Muchas gracias por la atención. No, y gracias a usted por estar aquí con nosotros. Él es el ingeniero Jimmy Ponce, del Frente de Reactivación Manta, aquí en Televisión Manabita. Vamos a un bloque publicitario. En breve volvemos con ustedes desde la ciudad de Puerto Viejo. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso, quienes recién se están sumando a la señal de Televisión Manabita, de manera especial a uno de mis grandes televidentes, bueno, nuestro televidente, que siempre está pendiente de la señal de este espacio de noticias, mi poeta favorito, Carlitos Ardila. Qué gusto poder saber que está en sintonía de esta estación televisora. Vamos a dar paso a nuestra entrevista desde la ciudad de Puerto Viejo. Le doy la bienvenida al abogado Frank Roldán. Él es el presidente de la Federación Nacional de los Judiciales del Ecuador. Nos acompaña esta noche porque entiendo que existen algunas preocupaciones, sobre todo de los servidores judiciales relacionados con temas de estabilidad laboral, independencia de justicia y otros tantos. Pero quiero comenzar dándole la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas noches, abogado. Buenas noches, estimada colega. Reciba un cordial saludo de parte de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador y a su vez un cordial saludo a todos los televidentes y a esta linda ciudad en la cual nací, mi linda ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Bueno, en realidad es importante, cuando conversaba yo o estaba coordinando el tema de la invitación suya para este espacio de noticias y la entrevista respectiva, conocer un poco sobre de manera muy abierta, ¿no? O muy genérica, el tema de cuál es la posición de, en este caso, los abogados, tanto los que están en libre ejercicio como los que están como servidores públicos, considerando que mucho se manifiesta que luego de la década de Alianza País, los correístas, por así decirlo, se vive otra historia en el tema judicial. ¿Usted ve que haya alguna diferencia en ese sentido o considera que sigue un lineamiento exactamente igual? Bueno, tenemos un nuevo Consejo de la Judicatura en el cual ha planteado ya 4 ejes fundamentales y en el que uno de los principales y el cual esta nueva Federación Nacional está pendiente y estará siempre firme es en cuanto al tema de la independencia judicial. Dentro de estos ejes lo manifestó en sus inicios cuando asumieron estas funciones el Consejo actual y respetarán dichas funciones de cada magistrado de justicia. Insisto que estaremos nosotros prestos a colaborar igual con este nuevo Consejo. Los funcionarios sintieron en aquellas épocas anteriores cierto miedo, cierta preocupación, que sepan aquellos que ya existe esta nueva Federación Nacional de Judiciales que por 10 años nos mantuvieron abandonados, ciertos simuladores, por así decirlo, de este gremio nacional. ¿Qué tiempo tienen ustedes que se han organizado? Nosotros fuimos posesionados el 22 de enero del presente año por el ente nominador, que es el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Quito,
Apenas tenemos 3 meses en funciones y hemos logrado bastantes objetivos para esto. ¿Por qué? O sea, perfecto que lo hayan hecho, ¿no? Pero ¿por qué antes no pensaron en realizar esta consolidación por parte de un grupo de profesionales que pueda de alguna manera garantizar, primero, el tema de la no intromisión en la justicia del Ecuador, cosa que se evidenció en muchos casos, y en segunda instancia, el mismo hecho de haber suscitado situaciones de inestabilidad laboral de los servidores judiciales relacionados con el derecho? ¿Por qué antes... Porque ahora sí y antes no? Miedo, temor, no habían garantías. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se lo hizo antes? Por esa misma razón, colega, los compañeros judiciales del país se organizaron desde el mes de agosto del año anterior y tuvieron de acuerdo en ser yo y nominarme como candidato a esta nueva Federación Nacional. E insisto, estamos firmes ya en esta nueva federación, en el cual seremos respetuosos incluso de las autoridades nacionales, siempre y cuando ellos respeten el tema de estabilidad, independencia y garanticen los derechos a los funcionarios judiciales del país. ¿Y ustedes ven o prevén que existe algún riesgo en ese sentido? Bueno, les doy a conocer a la ciudad manabita de que tuvimos un primer encuentro nacional el día sábado, en el que estuvo presente la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, así como la misma presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora María del Carmen Maldonado. Ambas coincidieron y aplaudieron este tema de que la nueva Federación de Judiciales alce la voz a fin de que ciertos poderes externos, incluso internos, respeten el tema de independencia y nuestros magistrados gocen de esa independencia a fin de que ellos puedan resolver libres y sin presión alguna. En todos los gobiernos que se han suscitado en la República del Ecuador, dentro de lo que corresponde a ello, siempre se ha manifestado que ha habido intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. En unos ha sido mucho más evidente o se considera que ha sido mucho más evidente esta intromisión. ¿Ustedes creen que ahora con esta agrupación que usted está presidiendo existe la posibilidad de minimizar esos riesgos, porque son riesgos para los ciudadanos ecuatorianos si eso llegase a pasar o si eso siguiera pasando? Bueno, es la gran oportunidad que tiene el Consejo de la Judicatura de hacer respetar este tema de la independencia judicial y que, insisto, estaremos nosotros prestos a apoyarlos a fin de que nuestros jueces gocen de total independencia. ¿Qué tienen en mente en ese sentido? Bueno, nosotros ya hemos anunciado al Consejo de la Judicatura de que manifiesten frontalmente, con todo respeto, a los ciertos poderes externos como el Ejecutivo, el Legislativo, y ya que, como todos conocemos, el Legislativo, por ejemplo, se encarga de legislar, fiscalizar, asimismo el Ejecutivo no puede intrometerse e ingerir en temas del Legislativo. ¿Por qué no en el Poder Judicial? O sea, la Constitución, tratados internacionales y la ley lo manifiestan de forma clara de que el Poder Judicial ecuatoriano en el caso específico gozan de la verdadera independencia. Ya, pero eso no quiere decir que esa independencia pueda servir para que existan muchos casos en los cuales se pone en evidencia a veces que un servidor judicial o un abogado, en este caso, no pueda ejercer su profesión de manera transparente. Porque también han habido casos de denuncias de usuarios y que no han tenido que ver precisamente con intromisión en la justicia, sino de actos de corrupción totalmente individuales, por así decirlo, que han dado mucho que desear. Por eso también es urgente y es necesario que hayan evaluaciones permanentes, aparte de las capacitaciones, pero que hayan evaluaciones permanentes del comportamiento judicial, de cuál es el tratamiento que se le da a los procesos, si se apegan realmente al debido proceso, por decirlo así. Efectivamente, en eso consiste la independencia de funciones. Todos conocemos, quienes trabajamos en este sistema judicial, así como los compañeros en libre ejercicio, que para eso existen los recursos, ¿no? Y sea el órgano de alzada quien, al momento de revisar dicho recurso, establezca si existe algún tipo de error por el juez inferior y dé a conocer ahí al Consejo de la Judicatura a fin de que continúe el tema disciplinario, el que el orgánico así lo establece, y no existan interferencias dentro del poder. ¿Qué le diría usted a quienes lo están viendo a estas horas de la noche? Bueno, les envío primero un saludo a todos los colegas, a todos los ciudadanos del país, que tengan esperanza, tengan fe de que este país puede lograr una verdadera independencia, asimismo una estabilidad laboral para todos nuestros funcionarios judiciales del país. Ya lo hemos tratado con el Consejo de la Judicatura,
y han sido claros en respetar el tema de la estabilidad laboral así para cada funcionario judicial. Dejo aclarado de que esta federación tampoco está presta a apoyar a ningún funcionario que se compruebe su falta de conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial o algún tema de corrupción. Eso es muy bueno, porque a veces el llamado espíritu de cuerpo hace que muchos se vuelvan alcahuetes del mal servicio en diferentes áreas, y en este caso hablando del tema judicial. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted. Tiempo de nuestra pausa publicitaria. En breve tendremos más entrevistas desde la ciudad de Manta. Entrevista en TV Noticias. Seguimos con ustedes, amigos televidentes. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Eloy Cedeño, está acá con nosotros. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Manta. ¿Cómo está, Eloy? Buenas noches. Muchas gracias a Televisión Manavita siempre por el espacio que nos brinda para poder informar a la comunidad mantense y manavita. Precisamente el gremio clasista de estudiantes universitarios del Ecuador tiene una postura frente a la posible reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿En qué consiste esa propuesta? Sí, bueno, primero tenemos que informar que el día sábado anterior en el cantón de Jipijapa, en la Universidad del Sur de Manabí, nos reunimos todas las filiales del Ecuador en un Consejo Nacional para tratar diversas temáticas, entre ellos la coyuntura nacional y un tema puntual a las propuestas de reforma presentadas a la Ley Orgánica de Educación Superior, entre ellas la propuesta presentada por la asambleísta Viviana Bonilla, en donde plantea reformas en función, o lo que ella denomina en la propuesta, la ley de maestrías, con el objetivo... La eliminación del PhD. No, la primera propuesta es que comprende, o la llamada ley de maestrías, que un poco trata de poner un techo a los costos excesivos del cuarto nivel, de maestrías y doctorados. Y la segunda propuesta de la cual... Vamos con esa. ¿Y cuál es la posición frente a ello? Los costos son elevados, realmente. Actualmente tenemos una variación de costos en las universidades públicas del país, también en las particulares, que no tienen un criterio de calidad o un criterio en función de la realidad socioeconómica de los estudiantes que ya tienen una profesión y que desean un cuarto nivel, y que más bien se está haciendo en función de un beneficio, de un fin de lucro, y que la Constitución establece que la educación es un bien público y estará al servicio de la sociedad. Entonces ustedes apuntan a mejorar la calidad, el estándar. A mejorar la calidad y a establecer costos óptimos en función de nuestras realidades. Actualmente los costos de una maestría, de un doctorado en nuestro país, hablando de maestrías puntualmente, oscilan entre $12.000 a $23.000. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que exista un techo de que no sobrepase los $12.000, que tranquilamente los estudiantes puedan acceder a estos beneficios. Actualmente, por ejemplo, en la ULEAN hay una maestría que ya está en ejecución, que oscila entre los $4.500 y $5.000. Pero no hay esta variación que se da en las universidades del país, no tiene un criterio de decir, bueno, porque somos una universidad de calidad, porque la maestría que se está ofertando es dedicada a un cierto número de estudiantes que cuentan con los recursos económicos que puedan cubrir esta maestría. A nivel de Latinoamérica, en las universidades de Argentina y Chile, que dos de ellas se encuentran entre las 100 universidades, las 100 mejores universidades del mundo, las maestrías apenas cuestan $7.000, $12.000 y hasta $17.000. Y acá en nuestro país, que las universidades ni siquiera llegan a ser parte de las 500, sino están en los puestos 750 de las 1.000 mejores universidades del mundo, las maestrías están en $22.000. La realidad socioeconómica que vive nuestro país y la de los estudiantes no da cabida a que sean los costos tan elevados. Y esos costos no como que de pronto reducen la posibilidad de incorporar docentes internacionales, porque por allí pasa el tema, ¿no? Por supuesto. La calidad de los docentes o la acreditación de ellos. Por supuesto. El tema es las oportunidades.
por ejemplo, le doy un dato, en nuestra ULEAN el 70% de los estudiantes que están en una carrera universitaria vive en sus hogares con un salario básico. ¿Qué oportunidad tendrá esta persona, este estudiante, una vez graduado, de acceder a una maestría que cueste $22.000? Entonces, difícilmente la va a poder pagar y de pronto tendrá que acudir a un crédito educativo donde tendrá que pagar aún más por los intereses que estas tienen en el tema de las entidades bancarias. Y la reforma se basa en el contenido de la currícula. Estamos hablando de los costos o del tiempo por 2 años. Sin afectar la calidad de una maestría, sin afectar la calidad de un cuarto nivel, el objetivo es poner un techo a los costos, un techo que no sobrepase los $13.000. No se mira el tiempo, de 2 años. No se mira el tiempo porque esto varía en función de la carrera, en función de la calidad de la maestría, en función de algunos temas, si es presencial o es semipresencial, de la especialidad de la carrera. Básicamente va a depender de esas aristas. Esa es una arista. La segunda arista que usted dice es la eliminación del requisito para ser rector. Esa es otra propuesta presentada por la presidenta de la Asamblea, en donde ella propone la eliminación del requisito de PhD o de doctor para ser docente titular y para ser rector. Es decir, después de haber tenido un avance en la educación superior con estos requisitos que van a enriquecer la calidad de la educación superior, que van a garantizar o a reducir los riesgos de que las autoridades no sean preparadas para un cargo tan importante como dirigir, o que tengan ese nivel de conocimiento, porque al hablar de una persona que tiene un PhD, automáticamente decimos que tiene un nivel de conocimiento para administrar una universidad. Y para procesos de investigación, porque ese es el PhD. Y por supuesto, que acredite la formación en filosofía. En filosofía, claro, que tenga la pertinencia en gestión y que demuestre aquello, ¿no? Entonces, esto es un golpe a la educación superior y un golpe al avance de las ya conquistas obtenidas en la educación superior. Esas son las dos propuestas. ¿Y cuál es la arista o cuál es el pensamiento que tiene la FEUE con relación al acceso del estudiante a la universidad? Bueno, en cuanto al acceso, hemos insistido en el gobierno nacional en la necesidad de aumentar los cupos. No es posible. No eliminar. No estamos planteando una eliminación del sistema de ingresos porque tiene que haber una metodología del sistema de ingresos. No es posible que en Manabí se gradúen 30.000 bachilleres, que fue lo que sucedió el año pasado, 30.000 bachilleres, y apenas en todas las universidades públicas de Manabí, incluyendo incluso una particular, apenas se ofertan 13.000 cupos. En el siguiente proceso, 13.000 más, estamos hablando de que anualmente hay 4.000 a 5.000 estudiantes de bachilleres de Manabí que se están sin acceso a la universidad, sin un cupo. Y ustedes eso también lo están planteando. Estamos planteando la necesidad de un aumento de cupo permanente en las universidades y que a la vez existan los institutos que prometió el actual gobierno. Los institutos superiores. Los 40 institutos a nivel nacional que ofrecieron y que hasta la fecha se construyó uno. Esos son los enfoques que ustedes tienen. Esos son los enfoques que la FEUE Nacional tiene, y hemos planteado un rechazo total a la propuesta de la presidenta de la Asamblea en la eliminación del PhD para ser docente titular y como un requisito para ser rector o rectora de una universidad. Ustedes no están de acuerdo. No estamos de acuerdo con esa situación. Y vamos a cerrar la entrevista. Le hagamos un paneo hoy en la Universidad Eloy Alfaro de Manabí. ¿Cómo está? Bien. Bueno, iniciamos esta semana clases, un nuevo periodo académico. El semestre 2019. Hay un aumento de casi 2.000 estudiantes del año anterior a este que hay en la universidad. Ya está, hay un aproximado de 20.000 estudiantes. ¿La demanda creció entonces? Ha crecido la demanda, ha crecido también el sistema de ingreso. Entonces, en ese sentido, todavía tenemos deudas pendientes en la universidad que aspiramos en un trabajo conjunto, autoridades, estudiantes, profesores y empleados se puedan ¿Deuda pendiente como cuál? El tema de la infraestructura, vemos con buenos ojos la inauguración de una facultad reconstruida como Hotelería y Turismo y la inauguración de un edificio nuevo para la Facultad de Psicología, pero tenemos pendiente todavía la Facultad de Administración de Empresas y el mejoramiento de la infraestructura en otras facultades, especialmente en las extensiones. Temas de proyectores, temas de computadoras, pero que se han dado a conocer estos temas con las autoridades y aspiramos que el diálogo continúe con las autoridades y que se puedan dar
estas infraestructuras para que los estudiantes podamos tener unos mejores ambientes de aprendizaje. Entonces terminamos con esa frase que es asignatura pendiente, entonces. Una asignatura Para hablar pendiente. en el contexto académico. Por supuesto que sí. Muchas gracias estimado. por estar con nosotros, Eloy. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Y un agradecimiento también a la comunidad de Mantense y Manavita que nos sintoniza. Eloy Cedeño, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, guión Manta, aquí en Televisión Manavita. Volvemos en breve desde la capital Manavita. Amigos, volvemos. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya, gracias a quienes están con nosotros. Esto es TV Noticias, un noticiario al cierre. Tenemos ya a nuestro invitado a continuación acá en Puerto Viejo. Se trata del ingeniero Marcos Dávila. Él fue durante algunos años el presidente del Tribunal Electoral de Manabí, denominado en esa época de esa forma. Ahora es el Consejo Nacional Electoral Manabí, el CNE Manabí. En todo caso, pues hoy hemos invitado al ingeniero considerando que él tuvo una experiencia bastante importante, tuvo aproximadamente 10 procesos electorales que le tocó, digamos que de alguna manera dirigir en aquella época y dentro de eso, pues obviamente la experiencia que tuvo le ha servido para poder dar ciertos puntos de vista u opiniones de lo que acontece ahora. Bueno, hay que destacar que hay un malestar en términos generales en el sentido de que internamente el Consejo, la Junta Electoral, el día de ayer, la noche de ayer más bien, sacó o dejó insubsistente la presidencia de la Junta, la cual la manejaba o la tenía a su cargo la abogada Paola Morales. Eso ha creado malestar, un sinnúmero de rumores y situaciones bastante complicadas o complejas que ha hecho pensar y ha hecho especular muchas cosas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que conoce usted, ingeniero, al respecto? ¿Qué tan procedente resultaría con el actual Código de la Democracia que tenemos en plena vigencia, que se hayan suscitado o que se den casos de esta naturaleza? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo comenzaría diciendo que lo que mal comienza, mal termina. Yo creo que la Junta Provincial de Manabí, no por los manavitas necesariamente, ni por las personas que fueron designadas, sino más bien por los pocos acuerdos y la poca estabilidad que el Consejo Nacional Electoral de Quito replicó en la provincia, pues hizo de que haya muchos cambios de personas. Y con relación a esta circunstancia, pues yo creo que el denominador común de esta Junta Provincial ha sido la improvisación. La improvisación, no estoy cuestionando... ¿Improvisación de quién o de quiénes? Exacto, de quienes conforman la Junta. No estoy cuestionando su capacidad ni su inteligencia o intelecto para poder enfrentar esta responsabilidad, pero sí se necesita una cierta experiencia y estar entendido en esto. Ingeniero, Entonces, pero le pongo un ejemplo, pero cuando usted llegó en esa época al Tribunal Electoral Manabí, pues tampoco llegó con experiencia. Usted fue acoplándose y se mantuvo tantos años porque, claro, debió haberse apegado a lo que la ley establecida. O sea, acá no hay que hacer mayor cosa que dar, en este caso, lectura y, por supuesto, la aplicación que la ley establece como tal. O sea, ¿dónde se pierden? Bueno, justamente en eso, en no conocer la metodología que demanda el Código de la Democracia, porque como bien usted lo anota, es cuestión de seguir lo que está escrito en la ley y cumplirlo con responsabilidad y honestidad. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de la presidenta que ha sido removida, entre comillas, es algo que no está contemplado dentro del Código de la Democracia que puedan ellos hacer. Pero aclaramos que la abogada Paola Morales continúa dentro de la Junta, simplemente ya no es la presidenta, eso es importante decir. Sí, pero es que es importante anotar de que cuando se reúnen por primera vez, cuando se instalan, propiamente dicho, nombran las autoridades y en ningún caso, ni en ningún artículo de la ley permiten de que haya este cambio de autoridades, no está previsto en la ley, y esto es una institución de derecho público que tiene que hacer estrictamente lo que está escrito, lo que la ley le indica, no lo que ellos pueden interpretar. Por lo tanto, yo no considero que sea eso una circunstancia legal. Además de eso, en el artículo 39 del Código de la Democracia indica de que las sesiones serán públicas y que serán convocadas por el presidente o la presidenta de la Junta Provincial Electoral, y eso no ha sucedido en este caso. De lo que yo escuché las declaraciones de la abogada Paola Morales, ella indicaba de que se habían reunido los 4 vocales y se habían instalado y habían decidido el cambio de
sin haberla puesto en presidenta. conocimiento a ella, ¿no? Sin haberle puesto en conocimiento, sin haberla puesto en conocimiento y además sin que haya habido una convocatoria formal de quien está autorizado a hacerlo. Entonces, estas circunstancias, pues, yo escuchaba también que decía la presidenta que seguramente estos 4 vocales están presionados políticamente por los vocales del CNE, circunstancia que es muy lamentable porque la presión política pudiera estar vigente o existir, pero no puede ir más allá de los límites que la ley los permite. Bueno, habría que preguntarle a estos 4 miembros del Consejo, de la Junta que se reunieron, o sea, ¿a qué? ¿Algún ¿Sobre tipo, qué base legal? por favor, alguna justificación, alguna normativa legal deben tener o haber considerado como tal para justificar que se hayan reunido sin una convocatoria oficial que la podía hacer únicamente la presidencia, lo hayan hecho y la hayan cesado dentro de la función o del cargo que ella ostentaba, independientemente de que se llame Paola Morales o como quiera que se haya llamado, o sea, no es la persona, es el procedimiento. Así es, y es que la ley en ese sentido es sabia, porque si no, imagínense, cada vez que se ponen de acuerdo 3 o 4, pues deciden a la semana cambiar de presidente. O sea, realmente resulta absurda esa situación. Pero algo debe haber habido de fondo, o sea, voy a Ahora, yo quiero algo debe haber recordar habido ahí. que la ley prevé también entre los recursos, hay el recurso de queja, que es un recurso de queja que se lo pone contra los vocales o contra las autoridades electorales que pudieran estar ejerciendo de mala manera o de manera incorrecta la aplicación de la ley. Por lo tanto, la abogada Morales o cualquier sujeto político o cualquier ciudadano podría hacer uso del recurso de queja ante el contencioso electoral para denunciar este tipo de circunstancias. Porque yo creo que es hora que las personas que asuman una responsabilidad la asuman con esa honestidad y con esa circunstancia que demanda el ser un juez electoral. Uno puede tener una simpatía, tener una preferencia política por un partido, pero el momento que uno se embiste de juez, tiene que apegarse a la ley y tiene que apegarse a las normativas que están establecidas y sobre todo para hacer respetar la voluntad popular. Así es, pues yo decía, ¿no? Alguna situación debe haber habido ahí, ¿no? Para que ellos hayan decidido eso. ¿Qué es lo que pasó para que hayan tomado esa alternativa? Porque la ley no la prevé, usted ha leído tal vez con mucho más detenimiento el Código de la Democracia, pero o sea, debe estar motivado en derecho la actuación. Y ojo, no estamos, en este caso, este medio de comunicación está defendiendo en lo absoluto a la abogada Paola Morales. Es el procedimiento que nos pone en alerta y que nos hace pensar, o sea, ¿por qué? ¿Qué había de fondo para que se haya tomado esa determinación de reunirse sin una convocatoria previa y sin hacer lo que la ley prevé? Eso es lo que extraña. Eso es lo que llama la atención y lamentablemente esto es lo que denigra y lo que desprestigia a las instituciones. Y hoy ustedes han escuchado en muchos medios de comunicación, muchos actores políticos, muchos ciudadanos que lo que más buscamos es posiblemente reinstitucionalizar el país. Pero con este tipo de actitudes, con este tipo de funcionarios, con este tipo de maniobras que no sabemos, como usted bien lo anota, qué es lo que hay de trasfondo, porque la abogada Morales yo la escuchaba en una declaración pública y cabe indicar de que yo tampoco tengo ningún tipo de relación de amistad, más allá de posiblemente, no sé, la he visto alguna vez por ahí a la abogada Morales, pero yo viendo a la institucionalidad y sobre todo precautelando la magistratura que ostenta un presidente de una institución, yo creo que amerita de que todos actuemos correctamente. Ella indicaba de que seguramente hubo un desacuerdo por una resolución que tomaron el 13 de abril de un reconteo de unas actas de algún cantón y que seguramente parece que recibieron una contraorden del estamento superior de no hacer el reconteo. De no hacer el reconteo, pero ya estaba una resolución tomada. Y a ver, y cuando un cuerpo colegiado toma una decisión, ese cuerpo colegiado tiene la facultad legal de poder revisarla, de poder reverla, de poder ratificarse o rectificarse en la resolución, pero aplicando la ley. Pero habría ahí una aberración hasta donde conocemos esa resolución, o sea, con la nueva presidenta, entiendo que a una presidenta y ahora, o sea, se dejó sin efecto aquello, o sea, eso es absurdo, retroactivamente actuar en lo que no le corresponde, en algo que ya se resolvió. Bueno, sí, yo no tengo la suerte de ser abogado, pero conozco que hay un término jurídico que no recuerdo ahora, que es justamente que no se permite resolver cosas que ya han estado anteriormente resueltas. Pero yo decía, hay procedimientos parlamentarios en donde que las cosas
se pueden deshacer como se hicieron. Es decir, podían haber planteado una rectificación de la votación de esa resolución y si tenían mayoría podían haber tirado abajo esa resolución y cambiar la resolución, pero dentro de ese marco legal que permite. Sin embargo, a esto es que yo me refiero, la inexperiencia muchas veces y el desconocimiento, y posiblemente no están asesorados jurídicamente dentro de este aspecto legal que demanda el Código de la Democracia. Y por lo tanto, pues para mí cometen errores que pudieran costarles algunos dolores de cabeza a futuro, porque yo creo que el CNE, si es que actúa responsablemente, lamentablemente, yo tengo la percepción de que el CNE en Quito también tiene muchas falencias, tiene muchas cosas que observarle. Ojalá que aspiro que ellos puedan prever y tomar acciones que pudieran recapitular esta circunstancia y poner las cosas en orden, no por favorecer a nadie, sino para que la institucionalidad, en este caso el CNE Manabí, pueda reivindicarse y pueda pues finalmente demostrarle al pueblo manabita de que se ha actuado correctamente y que con más o menos acciones buenas y malas se ha hecho respetar la voluntad popular del pueblo. Y qué pena realmente, porque cuando creemos o aspiramos a que las cosas cambien, que haya transparencia, que haya independencia, que haya autonomía, se suscitan ciertas situaciones o acontecimientos que ponen en tela de duda, desde todo punto de vista, y eso es lo que no queremos. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral está constituido según nuestra actual Constitución en uno de los 5 poderes que tiene el Estado. 5 poderes que tiene el Estado. Dentro de esos 5 poderes está ese. Entonces hay que pensar con cabeza fría y apegarse estrictamente a lo que dice la ley, nada más. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a nuestra pausa publicitaria, estamos de regreso ya en un momento. Entrevista en TV Noticias. Amigos, nos acompaña Antonio Cedeño, que es promotor cultural, pero vamos a hablar de esa reactivación cultural, Antonio, que el ingeniero Jimmy Ponce va estructurando a nivel de territorio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, licenciado, buenas noches a toda la comunidad que está siguiendo la entrevista. Sí, en efecto, el sector cultura, bueno, ha estado trabajando ya desde algún tiempo atrás. De hecho, nosotros hicimos un video cuando estaba la campaña, donde llamábamos a todos los candidatos a que se acercaran, a reunirse con el sector y propusieran, o nos hicieran conocer más que nada los planes que tenía en el sector cultura. Y dentro de este proceso, bueno, estamos trabajando ya en algunas propuestas del sector para aportar. ¿Propuestas como cuáles, a ver, Antonio? ¿Como cuáles? Mire, el sector ¿Qué plantea el sector cultural? Bueno, además de garantizar que los espacios existentes de arte y cultura que existen en Manta se mantengan, se potencien, porque no podemos permitir nuevamente que un Maxine vuelva a estar cerrado 5 años y otros espacios que también existen acá. Pero ya está listo el Maxine. Está listo en un 70%. Oh, falta un 30%. Porque falta instalar. Pero progresivamente se está trabajando. Sí, sí. De hecho, este mes de abril hemos tenido aproximadamente 30 eventos. Oh, aparte de los ensayos y demás, que ese espacio tenía que estar abierto y no entiendo dónde se hicieron todos los eventos que actualmente... Cuando estaba cerrado, ¿no? Estaban cerrados. Pero bueno, pero básicamente el sector cultura está trabajando en políticas públicas. O sea, ya el sector cultura se ha dado cuenta que no puede estar con dádivas tanto del sector público y el sector privado, que es como un apoyo, como un favor que te doy porque me caes bien. Como una ayudita, como una ayudita. No, tiene que estar ya con políticas públicas y estamos trabajando en eso, en la construcción de una ordenanza. Pero, mediante ordenanza. Claro, claro. O sea, la ordenanza podría apalancar líneas de financiamiento que permitan el desarrollo de las actividades. Líneas de financiamiento, cooperación con otras instituciones nacionales y una serie de actividades que va a permitir construir finalmente esa industria creativa y cultural. Apostarle a esa economía naranja. Yo decía en algunas entrevistas anteriores que no podemos estar solo viviendo de la pesca. Las dificultades que tiene el sector pesquero son enormes, no solo en territorio, sino también a través de la exportación. Bueno, no voy a andar en esos temas, pero tenemos que empezar a trabajar también en esa creación creativa, en que los contenidos que se puedan generar
a través de una materia prima, que es el conocimiento, que es la idea, también se pueda vender, y eso va a traer tributos a la ciudad y también va a generar tributos al municipio. Exportar conocimiento. Por supuesto. Colombia lo hace muy bien, Argentina, España, hay incentivos para el sector creativo y es lo que queremos nosotros plantear. Nuestros expositores también han ganado eventos internacionales. Por supuesto, queremos plantearlo en una ordenanza. Entonces estamos trabajando en eso y mañana justamente vamos a tener una reunión con el prefecto electo y el alcalde electo, donde vamos a exponer estas ideas, estas iniciativas, estos insumos para lograr ese compromiso de parte de ellos y empezar a trabajar en esta nueva construcción de políticas públicas. Tengo una pregunta un poco especial allí. ¿Y hay armonía en el sector cultural? Todos los colectivos se han unido. Manta tiene algunos colectivos. Oiga, es enorme, diverso. Pero existe la armonía. Existe la armonía, siempre va a haber diversidad de pensamiento, pero todos hemos coincidido en que necesitamos esa ordenanza, donde se pueda sentar todas esas ideas. Cuando nos reunimos inicialmente, todos hablaban de proyectos. Mira, tenemos que tener un teatro, tenemos que tener la Casa del Artista, tenemos que tener esto, lo de acá. Y yo les decía, mira, todas esas ideas que ustedes están proponiendo aterrizan en un solo proyecto. Se va a aterrizar en un solo proyecto y nos dimos cuenta finalmente que es así. Y hoy estamos coincidiendo en esas ideas y mañana obviamente la vamos a exponer. Pero de aquí viene todavía un camino súper grande, porque va a haber la socialización, que no solamente es informar los artículos de la ordenanza, sino construir y seguir levantando insumos con las diferentes áreas y disciplinas del arte, la cultura, del emprendimiento y de la creatividad. Qué bueno, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso es optimista y obviamente vamos a asistir a esta invitación que nos hizo el equipo de reactivación. El término reactivación como que caló, ¿no? Sí. Caló en el momento, ¿no? Sí. Es cuestión de una iniciativa y luego todo el mundo se va configurando sobre esa idea, ¿no? Si la ciudad está bien, mira, esto es importante también, o sea, porque el sector cultura, a muchos de las personas que conforman el sector cultura, ha trabajado con diversos candidatos, pero este es un momento de construir una política y si aportamos nosotros de nuestro sector a que esta administración funcione, la ciudad está bien, todos vamos a estar bien. Entonces es un camino grande, pero es la decisión de cómo queremos ver a Manta en el área creativa a 4, a 10, a 20 años y 30 años y más. Es construir una realidad. Me parece un buen hecho. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Y siempre a la orden. Nos vemos mañana, 6:30 de la tarde, en el auditorio Horacio Hidrobo, donde vamos a estar ahí. Y también invitamos al sector creativo, al sector emprendedor, para que asista a esta gran reunión. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Amigos, Antonio Cedeño, aquí en Televisión Manavita, un bloque publicitario para llegar en la parte final de esta emisión. Estamos terminando nuestro espacio de noticias, solamente para comentar así muy rápido, Carlos, que una de las informaciones o noticias que se dio a conocer y que causó conmoción, sorpresa, asombro, admiración, es el suicidio del expresidente del Perú, Alan García. Fue algo realmente impresionante, digamos conmovedor. Aprista del APRE, del Movimiento de Perú. 2 periodos administrativos tuvo el expresidente. Aprista siempre y su suicidio se debe a la vinculación con el gigante brasileño de Brex. Y él probablemente miró la suerte que le tocó a Alberto Fujimori, quien también purga en una de las cárceles limeñas. Así es. Escuchábamos hoy en una tertulia manifestar que la justicia en el Perú resulta mucho más rigurosa, porque allá, usted acaba de mencionar al último, ¿no? A Alberto Fujimori, expresidente de ese país, que aún continúa preso, aún continúa detenido, incluso con una enfermedad catastrófica. El indulto que fue pedido allá en la Asamblea, y que fue concedido.
no se le dio inicialmente y luego hubo allí una situación política que, bueno, no pasó a mayores afortunadamente en el sentido de una desestabilización, pero lo que en definitiva sucede en el Perú es que al menos allá se ha procesado, se ha encarcelado, se ha sentenciado. Aquí tenemos, no quiero referirme al pequeño ejemplo que tenemos aquí por una situación de un delito menor, que en cualquier rato ya fuera y a disfrutar todo lo robado. Pero en todo caso, acá en el Ecuador aspiramos a que la justicia realmente sea eso, justa en lo que tiene que ver a sancionar a aquellos que nos han robado el dinero, que se han llevado, que han saqueado de las arcas del Estado, que nos han metido la mano al bolsillo a los ecuatorianos y ecuatorianas y que siguen tan campantes como un whisky, que no le voy a hacer publicidad, pero que siempre está campante. Se tomaron los nombres de los difuntos, se tomaron los nombres de la reconstrucción, se tomaron los nombres del terremoto y se burlaron de nosotros. Así es. Dolorosamente hay que decirlo. Pero ese es un ejemplo, pues, ¿no? De los tantos ejemplos que en los gobiernos que han pasado hemos tenido. Robo, atraco, y dígame uno solo que haya sido sentenciado, señalado por Contraloría y haya ido a la cárcel. Los órganos de control han estado de adorno, han estado solamente para llenar puestos y vacantes, no sirven para absolutamente nada más. Ojalá, por eso repito, que ojalá con estos procesos y las nuevas autoridades de los organismos de control tengamos esa posibilidad de ver sancionados a aquellos que se nos han robado el dinero y que están disfrutándolo en este momento. La mayoría, siempre lo digo, está fuera del Ecuador ya. Tranquila, Malena, y la limosna. Tranquila, Malena, que es miércoles santo. Semana Santa, Dios mío, Semana Santa, cuando en otras épocas no se hablaba ni siquiera alto. Si te bañabas te convertías en pez y si eras mujer te convertías en sirena. Tranquila, Malena, tranquila, que estamos en Semana Mayor. Relax. Un abrazo cordial, Malena. Nos vemos mañana. Felicidades a todos, que descansen. Buenas noches. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.